Estos son 5 casos médicos del pasado que superan cualquier pesadilla. Es sorprendente que un caso tan relativamente reciente esté incluido en este video, en especial cuando hablamos que pacientes con serios problemas respiratorios de los años 50 tenían que someterse a gran parte de sus vidas dentro de esta suerte de cámara metálica. Hubo un tiempo en que los pulmones de acero o máquinas de ventilación por presión negativa poblaron grandes salas para asistir a personas que no podían respirar adecuadamente. El paciente habitaba un tanque de acero, dejando únicamente en el exterior su cabeza. El interior de la cámara se sellaba herméticamente, manteniéndose en ella una circulación de aire bombeando que, de forma periódica, aumentaba o reducía la presión, con lo que se facilitaba la tarea de respirar de forma bastante natural, pues el juego de presión positiva y negativa imitaba bastante bien la propia fisiología de la respiración humana. Entre los pacientes que estaban destinados a vivir el resto de sus vidas encerrados en estas máquinas, estaban los que padecían de poliomielitis o parálisis respiratoria. Probablemente este aparato ayudó a muchas personas de aquella época a sobrellevar de alguna manera sus padecimientos, quizá a un precio bastante perturbador. Más que un caso médico, a esto se le llamaría una práctica con propósitos curativos, pues aunque no lo creas, fueron los propios médicos quienes trataban a sus pacientes con este abominable método, llegándose a llamar como canibalismo medicinal. Tan bárbaro como parece hoy en día, la bebida de sangre humana, el borrón de grasa humana y la destilación de huesos humanos se hicieron con un solo propósito: la curación. Desde la Roma clásica hasta el siglo XX, la medicina de cadáveres o el canibalismo medicinal se extendió por todos los niveles de la sociedad europea. Consistía en comer trozos de cadáveres con algo de tierra con el propósito de curar la epilepsia y las úlceras estomacales. En épocas más sanguinarias, los enfermos presenciaban sacrificios humanos en vivo y en directo para tomar un vaso de sangre de la víctima. Para la mayoría de nosotros hoy, el cadáver es un objeto de horror y repulsión, pero para los que ejercían el oficio de curar contenía potentes propiedades místicas. Otra razón por la cual los restos humanos se consideraban curativos fue porque se pensaba que contenían el espíritu del cuerpo del cual fueron tomados. De seguro poco les sirvió, pero muchos pacientes llevados por la desesperación sucumbieron a esta terrible y desagradable práctica. No cabe duda que una de las cosas más positivas de la evolución humana es que la medicina es cada vez más efectiva y menos dolorosa. Si por azares del universo nos hubiese tocado existir en siglos anteriores, procedimientos tan sencillos como calmar una infección serían una completa tortura. Ahora, con problemas más complejos como una escoliosis o desviación anormal de la columna vertebral, los pacientes debían someterse a toda clase de dolorosos tratamientos experimentales. El aparato espinal del Dr. Clark de 1978 en especial fue uno de los tratamientos más extraños y menos prácticos para la escoliosis. Aunque más bien pareciera un aparato de tortura de la época victoriana, este terrible aparato se usaba para tratar o curar la condición de curvatura de las vértebras espinales. A cambio, el paciente debía perder una gran parte de su movilidad corporal, además de tener que sobrellevar una vida bastante imposibilitada y cruel. Sin embargo, a pesar de la promesa del Dr. Clark de que su aparato pondría de pie a los incapacitados, véase curarlos completamente,
Esto nunca llegó a suceder. En cuanto a lo concerniente a la historia de la medicina, lo siguiente se tiene como una de las anécdotas más impresionantes. Ocurrió durante la sexta expedición antártica soviética en 1960 a 1961. Leonid Ivanovich Rozhogov se unió al equipo de la expedición como el único médico destinado a una de las bases apostadas en aquellos remotos parajes. La estación soviética quedó establecida a mediados de febrero de 1961 y con la misión terminada, el grupo quedó en el hostil invierno. Era el 29 de abril de 1961. En medio del invierno polar, Leonid Rozhogov, de 27 años, comenzó a sentirse cansado, experimentar debilidad general y náuseas. Más tarde empezó a padecer un fuerte dolor en el lado derecho de su abdomen. Su condición de médico experimentado le hizo saber que había desarrollado una apendicitis. Según sus propias palabras, en el mundo civilizado se trataba de una operación de rutina, pero en medio de un desierto polar la cosa era bastante distinta. Y viendo la imposibilidad de poder salir de la base y que las severas condiciones antárticas impedían la ayuda del exterior, Leonid Rozhogov no tuvo más opción que realizarse una autocirugía. La operación comenzó alrededor de las 10 de la noche y durante las próximas 2 horas, Rozhogov estuvo trabajando en su propio cuerpo, con pausas intermitentes para superar los lapsos de debilidad general y náuseas que sentía, hasta que finalmente la autocirugía terminó. Después de un breve periodo de debilidad posoperatoria, los signos de peritonitis desaparecieron, y tiempo después Rozhogov regresó a su casa convertido en un héroe nacional. Es increíble, pero uno de los procesos quirúrgicos más antiguos y practicados a lo largo de la historia de la humanidad, como la trepanación, sigue siendo en buena medida todavía un misterio. Los registros nos dicen que al menos hace 4000 años, ya las personas comenzaban a ser perforadas en sus cráneos, y los arqueólogos todavía tratan de comprender qué es lo que impulsó a los hombres primitivos a practicar este tipo de intervención en personas vivas. Este procedimiento quirúrgico, que consiste en hacer un agujero en el cráneo de una persona viva, ya sea por perforación, corte o raspado de las capas de hueso con un instrumento afilado, se presume que eran con el propósito de aliviar ciertos padecimientos como traumatismos y enfermedades neurológicas. Sin embargo, existe otra teoría completamente diferente. Los escasos resultados favorables del procedimiento y lo terriblemente doloroso que debía ser, si tenemos en cuenta que se practicaba sin ningún tipo de anestesia, hacen pensar que la trepanación en realidad podía practicarse para fines ceremoniales. Hallazgos arqueológicos de restos óseos de familias completas que fueron encontradas con signos de trepanación en sus cráneos así lo hacen sospechar. A pesar de lo intrigante de su origen, la trepanación continúa siendo un tema de debate entre algunos si debería practicarse por supuestos beneficios a nuestro órgano pensante.